Bien, nos metemos en otros asuntos porque se viene el Día Mundial del Refugiado, que es un día para la conmemoración, para la reflexión, para mirar de cerca una problemática que no es menor. Y en ese sentido, la congregación jesuita en nuestro país, que tiene un larguísimo trabajo en varias áreas, ¿no es cierto? En educación, en trabajo con refugiados también, tiene una labor importantísima en ese sentido. Nos acompaña Analí Briceño, coordinadora nacional del encuentro del Servicio Jesuita Migrantes, que creo que es una buena oportunidad no solo para hablar del migrante, el refugiado y el desplazado, sino al mismo tiempo para poder aproximarnos a la labor de los jesuitas en nuestro país, que es tan fructífera y tan importante. Analí, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí. ¿Por qué conmemoramos el Día Mundial del Refugiado, Analí? Sí. Bueno, para empezar, las personas refugiadas son aquellas personas que se han visto obligadas a salir de sus países, de sus hogares, de su zona de tranquilidad. Esta forma de desplazamiento obligatorio, la mayoría de los países lo reconoce y lo acoge dándole protección internacional o conociéndose comúnmente como refugio. En nuestro país, hoy en día la situación no es ajena. Nosotros actualmente tenemos 500.000 de personas solicitando refugio al Estado peruano y eso también nos debe de hacer una reflexión, como bien llamabas al principio, ¿no? Según el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, en el mundo actualmente hay más de 110 millones. Imagínate. 110 millones de personas que se han visto forzadas a salir de sus casas, de sus países, ¿no? Entonces, todo ello nos hace pensar, nos hace imaginar una sociedad con estas condiciones. De acuerdo. ¿Un refugiado y un desplazado es lo mismo? En términos prácticos, sí, porque finalmente están saliendo de su casa, están saliendo de su territorio obligados. En términos legales, no, porque hay una gran diferencia, y la diferencia es que los desplazados han salido de sus casas o de sus hogares, pero no de su país. En cambio, las personas refugiadas sí han hecho este movimiento entre un país y otro, ¿no? Esa es la principal diferencia. Y un migrante, un poco para cerrar la parte más conceptual, ¿es necesariamente un desplazado? Es decir, los venezolanos que llegaron al Perú buscando un mejor horizonte de vida para sus familias, ¿podemos considerarlas desplazadas a esas personas? Sí. A ver, los migrantes son aquellas personas que deciden salir de sus territorios, ¿no? En nuestro caso, actualmente, si tú también te pones a conversar con muchas personas de nacionalidad venezolana, la mayoría te dirán que no fue parte de su decisión, no fue parte de su motivación el tener que salir. Todos sabemos la delicada situación que se vive en Venezuela, la crisis social, económica y política, y es en base a esas situaciones, a esas circunstancias que estas personas se han visto muchas veces obligadas. Por ende, podríamos decir que las personas venezolanas podrían ser reconocidas como refugiadas eventualmente si el Estado peruano así lo decidiera. Y en ese sentido, calculas que hay por lo menos 500.000 de solicitudes para que ese estatus, esa condición se dé. ¿Qué gana la persona con la condición de refugiado? ¿En qué cambia su estatus jurídico? Bueno, primero ya tiene estabilidad en un país, el país le reconoce ciertos derechos y también reconoce esta situación de crisis, de inseguridad que han vivido, ¿no? Aquí me gustaría también mencionar que existen muchos rumores, muchos bulos sobre las personas refugiadas que también alimentan una falsa percepción en la población de acogida sobre que tienen ventajas o que el Estado les provee de muchas cosas que en realidad no son ciertas. En redes sociales, por ejemplo, se habla de que reciben estipendios mensuales por parte del Estado o una legitimidad a ciertos actos que no corresponderían tal vez con el orden nacional, ¿no? En definitiva, las personas refugiadas lo que reciben en este país y en muchos otros es la posibilidad de permanecer de manera formal, de manera legal y en algunos casos también unas autorizaciones para poder trabajar. Luego de eso, las personas refugiadas son como cualquier persona que tiene la necesidad de buscarse el día a día, de trabajar, de poder iniciar un proyecto de vida en nuestro país. Correcto. ¿En qué consisten los servicios jesuitas a los migrantes? ¿Cómo se han organizado? Sí. Bueno, para empezar, nosotros tenemos 11 años de trabajo en el país. La Compañía de Jesús, como bien lo mencionabas, tiene una trayectoria muy amplia de poder trabajar con las poblaciones en situación de vulnerabilidad. El servicio jesuita a migrantes se encuentra en Tumbes, se encuentra en Piura, en Lima, en Arequipa y en Tacna.
Y en todas estas oficinas nuestra labor principal es poder brindar información. Información segura, oportuna, para que las personas que hoy se encuentran haciendo un proyecto de vida en nuestro país y no son peruanos, puedan tener herramientas para poder iniciar este proyecto. Luego también brindamos un acompañamiento legal, un acompañamiento social, psicológico, y realizamos trabajos de incidencia para que la población local o nacional también conozca esta nueva realidad, ¿no? 1.200.000 personas hoy en día de nacionalidad venezolana están viviendo en nuestro país. No se van a ir mañana y necesitamos encontrar las formas para poder integrarnos y hacer de este nuevo país una realidad que sea integradora y hospitalaria. Totalmente de acuerdo. Analí, esa serie de servicios que has mencionado que de alguna manera brinda la Compañía de Jesús en estas regiones, ¿se trabaja de forma ambulatoria? Es decir, ¿el migrante acude a las sedes de la Compañía de Jesús para recibir ese servicio? ¿O también estamos hablando de albergues y espacios de acogida de ese calibre? Bueno, para empezar, no somos la única organización que trabaja con personas migrantes y refugiadas. Existen otras organizaciones que pueden servir, por ejemplo, esto que tú mencionas de albergues. Así es. De espacios de acogida nocturnos, diurnos. Nosotros nos centramos básicamente en el acompañamiento ambulatorio, si se quieren, ¿no? Nosotros recogemos a las personas o estamos en espacios en donde donde existe una congregación importante de personas migrantes y refugiadas. En Lima, por ejemplo, nosotros nos encontramos trabajando en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, en Breña y en el Callao. Tratamos de estar en los espacios en donde existe una población ya viviendo, ya residiendo, y para que puedan acudir a nuestras oficinas. Cuéntame una cosa, Analí, de la experiencia de la Compañía de Jesús en estos lugares y en contacto con refugiados, con migrantes en general. ¿La sociedad peruana y en general las sociedades latinoamericanas son permeables con los refugiados o por el contrario, digamos, hay una hostilidad, hay una construcción de estereotipos, hay una serie de elementos que complejizan esta relación? Ciertamente nos ha costado. Ciertamente ha sido una situación en la que todavía estamos aprendiendo el cómo manejar que 7 millones de personas, estamos hablando de la situación en Venezuela, hayan tenido que salir y hayan tenido que... Es uno de los éxodos más llamativos en nuestras últimas décadas. Sí, señor. En América Latina, por lo menos, nunca habíamos visto una cosa así, ¿no? Efectivamente. Entonces, todas nuestras sociedades estamos aprendiendo cómo trabajar con ello. Ciertamente en un principio esto fue mucho más sencillo. Nosotros podemos hablar del 2015, 2016, 2017, en donde hubo una incorporación muy rica, muy dinámica de la población venezolana en el contexto peruano. Hoy esto ha cambiado, esto se ha complejizado. Sí. Al inicio fue mucho más suave, mucho más fácil, ¿no? Sobre todo porque tenemos muchísimas cosas en común y, por ejemplo, cuestiones tan básicas como la gastronomía, la cultura, la música, fueron adaptándose, incorporándose muy fácilmente y, sobre todo, encontrando ese sentido de plus, ese sentido de ganancia que deberían darnos también estos flujos migratorios. Pero en realidad hay una necesidad de reciprocidad. Ellos nos albergaron cuando en el 85-90, en el desastre aprista, la hiperinflación y el terrorismo nos llevó a salir del país. Y ahí estamos hablando también de personas retornadas. No solamente estamos hablando de migrantes venezolanos que hoy están llegando a nuestro territorio, estamos hablando de muchos peruanos que han tenido que regresar ya con familias conformadas por esposos, esposas, hijos, hijas venezolanas. Y de hecho hoy en día también estamos viviendo una situación muy similar. Hoy en día estamos encontrando familias ya conformadas por parejas venezolanas, peruanas, niños migrantes de primera generación, y también eso nos debería de hacer pensar cómo los estamos acogiendo, cómo nuestra sociedad los está integrando. Porque además quien no quiera ver lo que no quiera, pero 1,5 millones de personas dibuja una nueva sociedad, establece un nuevo vínculo entre nosotros. Ahora bien, sin duda una buena oportunidad para mirar el problema y entender las aristas, pero al mismo tiempo para reconocer, yo admiro la capacidad de resiliencia en la reconstrucción de las vidas de los refugiados en general. Hay quienes desde cero comienzan una vida y progresan y son estupendos ciudadanos en el país al que llegan. Otros no lo consiguen, otros no tienen esas ventajas, ¿no es cierto? Ciertamente, nosotros tenemos muchísimos casos de éxito en donde
se han tenido, como dices, que reinventar. Así es. Empezar de cero. Tenemos casos de abogados que hoy en día son pasteleros, tenemos casos de ingenieros que hoy en día están produciendo flores o están haciendo algún trabajo, algún emprendimiento, porque eso toca. Esa es la vida de la persona que está en movimiento, en movilidad, del migrante, del refugiado. Nosotros, por ello mismo, conmemoramos este día, conmemoramos las fechas en donde se pone en la palestra la difícil realidad que tienen que vivir las personas que salen de sus territorios. Pero también me quedo pensando, Analí, en que si hay un ingeniero venezolano que ha llegado al Perú, o un médico, o sea, estoy pensando en profesionales de alto nivel, no abrirles el espacio para que se incorporen a esos, justamente a esos espacios laborales que ellos dominan, donde además nos hacen falta esos profesionales, es una barbaridad. Qué bueno que hayas tocado este tema. Desde Encuentro Servicio Jesuita Migrante apoyamos iniciativas que tienen que ver con la convalidación de los títulos, con la homologación de sus carreras profesionales, porque efectivamente es importante que las personas se reinicien, pero qué mejor dándose ese valor agregado con el que llegan, con la carrera profesional que ellos han decidido tener en sus países. Sí. Te pongo un caso, durante la pandemia, sabes que nosotros tuvimos una necesidad de médicos y de enfermeras muy grandes que no fueron cubiertos, sobre todo en zonas alejadas. Hubieron cerca de 30 médicos, esto hablo del principio, luego fueron más, médicos, enfermeras venezolanos que decidieron unirse al cuerpo de primera línea para dar respuesta a la situación de emergencia. Sí, hoy en día son más de 300 estos profesionales que están incorporándose. Ahí me ha tocado encontrarme con algunos y son de primera, Analía. Son muy buenos. Empatía, calidad, muy bien. Y hablamos de médicos, pero pueden ser profesores, por supuesto. ingenieros. Exactamente. Ahora, me queda un minuto, pero en el marco del Día Mundial de Refugiados van a realizarse algunas actividades. Sí. Cuéntame rapidito en qué consisten. Nosotros estamos haciendo ferias productivas en donde estamos poniendo a disposición del público local los productos que estas personas refugiadas hacen, ofrecen, los servicios también que brindan. Vamos a tener 2 actividades, una en Arequipa para todas las personas que nos están viendo desde allí y otra que va a ser en Lima. La de Arequipa es este fin de semana. ¿Este fin de semana? ¿Dónde? En el Mirador de Yanaguara. Muy bien. Entonces es un sitio privilegiado para que puedan acompañarnos. Y luego vamos a tener una feria también aquí en Lima, en el Distrito de Los Olivos. Oportunamente también estaremos pasando las invitaciones y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que son SJM Encuentros Perú o a través de Facebook e Instagram. Muy bien. Pues ahí estaremos en alguna de ellas. Iremos de visita, por supuesto. Gracias, Analí. Están bienvenidos. Gracias por el trabajo de los jesuitas en el Perú, por supuesto. Importantísimo. Muchas gracias.